Hola, buenas tardes, esto es Daily Tenent de Politicast. Hoy es miércoles 27 de mayo de 2020, son las 7 de la tarde y arrancamos. La jueza del caso de Pérez de los Cobos, Carmen Rodríguez Medel, que investiga al delegado del gobierno en Madrid por presunto delito de prevaricación administrativa a raíz de la investigación contra él por permitir la manifestación feminista del 8 de marzo y otras 76, considera que el informe de investigación presentado el jueves por la Guardia Civil al respecto es una magnífica investigación y que no ve ningún indicio negativo de no poder juzgarlo. Pero, según el diario.es en exclusiva, la Guardia Civil manipuló la declaración de un testigo en el marco de esta investigación judicial contra el gobierno para autorizar la celebración de la manifestación del Día Internacional de la Mujer, el informe elaborado por el Instituto Armado en calidad de policía judicial y que ha resultado clave para poder imputar al delegado del gobierno en Madrid, José Manuel Franco, atribuye a la COVID-19 la causa de la desconvocatoria que llevó a cabo el sindicato CGT de una concentración en la ciudad de Collado Villalba, en Madrid, 2 días antes del 8M, pese a que eso no es cierto, y es que el documento de Medel señala que la convocatoria de movilización de GCT para el 10 de marzo se canceló el día 6, dada la situación y riesgos de contagio debido al coronavirus. Sin embargo, la declaración que prestó el responsable del sindicato en la comandancia de la Guardia Civil dice algo radicalmente distinto. Se suspendió para aproximarse al día del juicio contra la chica, que por motivo por el cual era esa manifestación, por aproximarse al juicio, porque el juicio estaba previsto para el 30 de marzo, a petición del propio sindicato. Se explica que hay varias manifestaciones que habían sido suspendidas por los propios convocantes y no por el gobierno para alentar a ir a la manifestación del 8M. Si se demuestra, los investigadores de la Guardia Civil, incluido Pérez de los Cobos, que fue quien presentó el informe, podrían ser investigados de un delito de manipulación de testigos. Precisamente hoy también se ha sabido que esa asociación evangélica que había convocado Untitled 2020, es decir, ese congreso evangélico, motivo principal por el cual también se ha querido denunciar al delegado del gobierno por suspenderlo y no por suspender la manifestación del 8M, ha asegurado que fueron ellos mismos quienes suspendieron ese congreso y ninguno del gobierno les llamó. Precisamente por la actuación de la magistrada Carmen Rodríguez Medel en este juicio, la Abogacía del Estado sale en defensa del gobierno en la causa penal, donde se investiga si se cometió un delito de prevaricación por parte del máximo responsable de su órgano delegado en Madrid, José Manuel Franco. En el recurso de apelación, firmado por la propia abogada del Estado, Rosa María Seoane, quien no se acuerde fue la magistrada que estuvo en el juicio del procés, se califica la investigación de la instructora de Plaza de Castilla, Madrid, como una causa general prospectiva donde se vulneran las normas que resultan de aplicación durante la vigencia del estado de alarma con el fin de recabar indicios contra el Ejecutivo. Asimismo, la abogada del Estado carga contra la juez por iniciar un proceso penal ante la falta de indicios de delito en base a sospechas e hipótesis. Los servicios jurídicos del gobierno sostienen que la magistrada ha abierto esa causa general contra el Ejecutivo de Pedro Sánchez, desbordando incluso su ámbito competencial. Además, consideran que el delegado del gobierno en Madrid, José Manuel Franco, está en indefensión al abrir diligencias contra él en pleno estado de alarma. Sobre el informe, asegura que hay demasiadas valoraciones subjetivas, por lo cual no se podría aceptar algo así. Es miércoles de sesión de control en el Congreso, llevamos ya unas semanas así, pero hoy ha sido diferente, ha sido agrio. Ha sido el primer día de luto oficial por las víctimas del coronavirus en España y ha sido un pleno monográfico. Pérez de los Cobos y la Guardia Civil han sido los claros protagonistas. Habían 2 preguntas de inicio contra el presidente Pedro Sánchez, una de Pablo Casado, del líder de la oposición, y otra de Gabriel Rufián, de Esquerra Republicana, pero parece que el de Gabriel Rufián ha pasado por un visto y no visto. Pablo Casado ha cambiado radicalmente su discurso y ha criticado al ministro de Interior, Fernando Grande Marlaska, por la destitución de Pérez de los Cobos. Precisamente, Grande Marlaska ha tenido que lidiar ante los ataques sin concesiones de 7 preguntas de diputados de la oposición, 4 del PP, 2 de Vox y 1 de Ciudadanos, que le han increpado por cómo se ha ejecutado la destitución del coronel ex jefe de la Guardia Civil en Madrid por no informar sobre la existencia de un informe muy negativo sobre la autorización de las concentraciones como la manifestación feminista del 8M. Al ministro le han llamado de todo, casi de manera simultánea: indigno, miserable y sobre todo traidor, tanto al cuerpo de la Guardia Civil como a sus principios, aludiendo a su pasado de 30 años como juez, una trayectoria por la que el PP siempre la había valorado bastante positivamente. Precisamente, PP, Vox y Ciudadanos han exigido su dimisión. Grande Marlaska ha salido en defensa de ello y ha rechazado cualquier injerencia política, alegando que no conocía siquiera ese informe. En primer lugar, usted habla de no injerencia en la Guardia Civil, de no injerencia en el Poder Judicial, pero vuelven a sentar sentencia. El 8M fue un delito.
ya le están diciendo usted al Poder Judicial lo que tiene que decir. Crea usted también cátedra respecto al informe. Mire, yo ni conozco el informe, ni me voy a dirigir a ese respecto. Silencio, por favor. Yo lo único que pido es realmente cumplimiento de la ley. Además de todo esto del monográfico por Pérez de los Cobos, también nos debemos quedar con esto. Cayetana Álvarez de Toledo, portavoz del PP en el Congreso, ha acusado al vicepresidente Pablo Iglesias de ser hijo de un terrorista, un rifirrafe que ha tenido que intervenir incluso la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, debido a la dureza de las críticas. Por eso se lo voy a decir por primera y última vez. Usted es el hijo de un terrorista. A esa aristocracia pertenece usted. Marquesa, si piensa usted que llamando terrorista a mi padre me va a provocar y va a conseguir que pierda la compostura, se equivoca. Usted acaba de cometer un delito aquí, en esta tribuna, y solo alguien con títulos nobiliarios es capaz de creerse con la impunidad de poder llamar terrorista a alguien que le salga gratis. Por lo tanto, invitaré a mi señor padre a que ejerza las acciones oportunas. Señora Álvarez de Toledo, quiero pedirle si quiere retirar, por favor, del diario de sesiones la expresión «su padre es un terrorista», refiriéndose al vicepresidente segundo del Gobierno. Su padre, como bien reconoce el señor Iglesias en este artículo, era militante del FRAP. Gracias. Lo retiraremos del diario de sesiones. Muchísimas gracias. Ante ello, gestos de incredulidad entre el PP, incluso Cayetana Álvarez de Toledo se preguntaba el cómo y el porqué de ello. Finalmente todo esto ha acabado en un rifirrafe, pero si nos tenemos que quedar con algo ha sido con las declaraciones del diputado de Compromís, Joan Baldoví, que asegura que hemos hablado mucho de Pérez de los Cobos y de la Guardia Civil, pero no hemos hablado de nuevo de lo más importante que son los ciudadanos. Y ante esto también se pueden traspasar las gestiones del ingreso mínimo vital, o así quiere hacerlo el gobierno después de firmar un acuerdo con el PNV para transferirlo al País Vasco y Navarra con fecha límite del 31 de octubre de 2020 para materializar el traspaso, según ha informado el PNV en un comunicado. El acuerdo alcanzado, la Comunidad Autónoma Vasca y la Comunidad Foral Navarra asumirán las funciones y los servicios correspondientes al Instituto Nacional de la Seguridad Social en relación al ingreso mínimo vital. El texto del acuerdo alcanzado en este sentido quedará plasmado en el Real Decreto Ley por el que se apruebe el ingreso mínimo vital. El PNV se ha comprometido a votarlo a favor en el Congreso. Los niños que viven ahora en fase 2 desde este miércoles podrán salir a pasear las veces que quieran, sin tener que ceñirse al límite de 1 hora una vez al día y a una distancia máxima de 1 kilómetro de su casa. La orden, publicada en el BOE por el Ministerio de Sanidad, viene a oficializar algo que de hecho muchas familias ya hacían, sobre todo desde que hace una semana quedarán derogadas las franjas horarias en los territorios en esa fase, salvo la de protección para los mayores de 70 años, de 10 a 12 y de 7 a 8 de la tarde, que continuarán. También desaparece el límite de 1 kilómetro para los paseos de los adultos y el del que deporte no federado solo se podía practicar dentro del municipio de residencia. Esto significa que ahora si quieres ir a hacer deporte puedes hacerlo en cualquier sitio de España, eso sí, siempre y cuando estés en fase 2. Dos noticias para acabar, internacionales, para acabar este Daily. La Comisión Europea ha aprobado este miércoles un plan de recuperación económica frente a la pandemia valorado en 750.000 millones de euros. De esta cantidad, 500.000 millones corresponden a subsidios a fondo perdido y 250.000 millones a préstamos. Según fuentes comunitarias han confirmado al diario El País, la propuesta que Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión, lleva al Parlamento Europeo asigna a España 75.000 millones de euros en ayudas a fondo perdido, el 15% del total. Por primera vez en 60 años llevará al club comunitario a endeudarse masivamente en los mercados y, sobre todo, por primera vez en la historia, transferirá una parte de esos recursos en forma de subsidios a fondo perdido hacia los países más golpeados por la crisis del coronavirus. Para endeudarse se propone elevar de forma temporal el umbral de recursos propios del presupuesto comunitario, que pasaría del 1,2 al 2% de la renta nacional bruta de la Unión. El margen adicional de más de 100.000 millones de euros se utilizaría en forma de avales de los estados para la emisión de deuda conjunta. Bruselas propondrá a los países amortizar esa cantidad y devolver los intereses en un conjunto de impuestos propios como la tasa del carbono en frontera, los derechos de emisión o la tasa digital. La cifra se queda lejos de los 2 billones de euros que había reclamado el Parlamento Europeo en una dura resolución aprobada el mismo mes, pero se acerca al billón, que era lo que se manejaba en los últimos días.
Y acabamos de nuevo en Venezuela y ahora hablábamos de Juan Guaidó y hoy tenemos que volver a hablar de él porque está en la cuerda floja. El Tribunal Supremo venezolano, controlado por el chavismo, ha dictado el fallo esperado por muchos. Este martes ha dado una nueva estocada a Guaidó y le ha levantado de ser el presidente interino de la Asamblea y le ha dado el brazo a Luis Parra, un dirigente expulsado de su partido, Primero Justicia, por estar vinculado a una trama de corrupción y compra de diputados. Su nombramiento ha sido rechazado casi de inmediato por la mayoría de parte de la comunidad internacional, que sigue reconociendo a Guaidó como presidente interino. Este fallo responde así al conflicto generado a partir del nombramiento el 5 de noviembre de dos equipos directivos en el Parlamento, el de Juan Guaidó, que sorteó bloqueos militares y forcejeos y se vio forzado a celebrar la sesión con 100 diputados, casi 2/3 del total, fuera del Palacio Legislativo, y el de Luis Parra, de la oposición llamada disidente, que ocupó la sede oficial del organismo y se juramentó sin quórum ni votos verificados. El fallo establece como prohibida la instalación de un parlamento paralelo o virtual que no tiene ningún efecto jurídico y cualquier persona pública o privada o institución que preste o ceda espacio para ello será considerada en desacato. Además, remite la decisión del Ministerio Público para que sea añadida al expediente que el chavismo ha acumulado contra Guaidó desde que le revocó su fuero parlamentario. Ya hasta aquí un nuevo Daily Ten, el del miércoles 27 de mayo de 2020. Muchas gracias a todos por seguirnos y como siempre les recordamos que podéis seguirnos en nuestras redes sociales, a quien les habla @Iván_Beas4 en Twitter y en Instagram @DePolíticas_, siempre recordando que estamos en YouTube de Politicast, ahí tenéis todos los podcasts. Y hasta aquí el Daily Ten. Volvemos mañana con más noticias políticas.